Bendito sea Dios en esta tarde. Le doy gracias al Señor por concederme el privilegio, la bendición de poder llegar hasta sus hogares a través de estas redes sociales y poder seguir hablando acerca de lo más importante, que es la gracia, el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos viene enseñando a través de su palabra, esta justicia que está escondida en el Antiguo Testamento, y cómo el Señor de la verdadera gracia, de la verdadera justicia que Dios ha establecido a través de su bello evangelio del agua y el Espíritu. Estábamos compartiendo en estos días acerca de quiénes eran los que se oponían a la justicia de Dios. Veníamos exponiendo, compartiendo que aquellos que se oponían a la justicia de Dios eran aquellos que realmente tenían Biblia, aquellos que decían creer en la palabra del Señor. Ellos eran lo que venían refutando, lo que venían rechazando la justicia que Dios había preparado para. Porque Dios había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios había dado la simiente de Abraham era la justicia de Dios. Era la circuncisión espiritual que Dios realizaría a través de las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Este era la justicia de Dios, que Dios establecería en los postreros días. Entonces, ¿y a quiénes se las dio? ¿A quiénes se las dio principalmente? Pues esta palabra vino primeramente para los judíos, para los maestros de la ley, para los principales sacerdotes. Ha venido la justicia, la gracia de Dios, porque ellos fueron escogidos, así dice la palabra de Dios. San Juan 1:12 dice que lo suyo vino, pero los suyos le recibieron. Mejor dicho, no creyeron. Entonces, los que siempre se han opuesto a la verdad de la palabra de Dios, los que siempre se han opuesto a la justicia de Dios, eran aquellos que realmente decían creer la Biblia, decían creer la palabra del Señor, pero no la creían. Por eso que el Señor habló acerca a estos principales sacerdotes de la parábola de los dos hijos. Pues de que el primer hijo que se le dijo: ve a mi viña a trabajar, él dijo: no. Fue. Y al segundo le dijo: ve a trabajar a mi viña, dijo: sí, sí iré, y no fue. Entonces el segundo hijo, según la palabra de Dios, era el pueblo de Israel, aquellos que refutaron la palabra, aquellos que refutaron la justicia de Dios, porque Jesucristo dijo que vino Juan en camino de justicia, pero no le creyeron. Pero las rameras, los publicanos, los pecadores, le creyeron. Creyeron a la justicia de Dios. Y el Señor continuó diciéndole: que un padre, mejor dicho, Dios, arrendó su viña
a unos arrendadores para que le dieran el fruto. Tiempo envió a sus siervos, le despreciaron, envió a otros siervos, le despreciaron, les pegaron, los mataron. Envió a su hijo, lo mataron. Entonces, y preguntó, viña, cuando venga a ver su viña. Ellos respondieron, pues los destruirá. Los destruirá. Entonces, y Jesucristo habla después, que ellos eran los edificadores que desecharon la piedra del ángulo. Entonces, y el Señor siguió hablando, el Señor siguió compartiendo, siguió diciendo. ¿Por qué? Porque oigan bien, el tema principal aquí, en lo que venimos hablando, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema principal en la Biblia? La Biblia no es echar fuera demonios. El tema principal de la Biblia no es hablar en lenguas. El tema principal de la Biblia no es hacer milagros. El tema principal de la Biblia no es hacer señales, prodigios. El tema principal de la Biblia es la salvación de Dios. El Evangelio del agua y el Espíritu. La palabra del Señor. La salvación de Dios, ¿cómo se consigue? Eso era el tema que Jesucristo estaba hablando. Ese era el tema. La relación que Jesús tenía con los sacerdotes era de que Jesucristo quería que ellos pudieran comprender la salvación de Dios verdaderamente en sus corazones. Porque aunque tenían la Biblia, no la creían. Aunque tenía la palabra de Dios, no la aceptaban. Entonces, el tema principal de ellos, que Jesucristo está tratando, la cuestión del tema principal es la salvación. Entonces, va más allá de lo que usted pueda hacer, echar fuera demonios, hablar en lengua, profetizar. Va más allá de todas estas cosas. Por eso que Jesucristo, Él sigue hablando, Él continuó hablando. Por eso, ¿qué dice la Escritura? Si hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿le puede servir de algo? Que usted hable lenguas humanas y angelicales, ¿le puede servir de algo? ¿Le puede hacer acreedor al reino de los cielos? Si repartiese todos sus bienes, al pobre le sirve de algo. Está escrito en la palabra de Dios. Si no tengo amor significa si no tengo a Jesucristo, si no tengo al Evangelio. Porque si nosotros vamos a hablar de amor, existe un amor humano, un amor terrenal. Y si vamos a hablar de que por ese amor usted va a entrar al reino de los cielos, entonces la señora Calcuta estará en el reino de Dios, pues. Porque pero eso no es el Evangelio. Si no tengo amor significa si no tengo la justicia de Dios, si no tengo el Evangelio del agua y el Espíritu, si no tengo la salvación que Dios me ha dado a través de su palabra. En la Biblia, Jesucristo quería que su pueblo, que su nación pudiera entender y aceptar la justicia que Dios envió a Juan en camino de justicia y que él vino por ese camino de la justicia para cumplir la salvación de Dios. Ese es el principal y de ese tema no podemos salirnos.
La Biblia está llena de ese tema es Jesucristo. La Biblia está llena de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar fuera, hablar nada más, solo únicamente a Jesucristo. Por eso, usted tiene la salvación de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Usted ya consiguió el vestido de bodas. Ya tiene el vestido de bodas para estar listo cuando venga nuestro Señor, cuando venga nuestro esposo, cuando venga nuestro Rey de Reyes. ¿Está listo ya? Porque de ese tema es que Jesucristo venía hablando, que Juan vino en camino de justicia y que Él vino por ese camino de justicia para el mundo. ¿A dónde? En el río Jordán. Ese es el camino de la justicia por el cual Dios envió a Juan el Bautista 6 meses antes que naciera Jesucristo. Jesucristo le dijo a Juan lo que dice Mateo 3:13. Tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia es la salvación. Toda justicia es la gracia para que nosotros los pecadores, los impíos, podamos nosotros recibir la gracia y la salvación de Dios. Una gracia que Dios ha establecido a través de las obras perfectas de Jesucristo. Tengo mi Biblia abierta en Mateo capítulo 22. Continuemos hablando acerca de la justicia de Dios. Cristo le estaba diciendo a ellos de los labradores malvados, se los estaba diciendo a ellos. Note el verso 45. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, realmente, el tema, porque Jesucristo quería que ellos pudieran entender la salvación que Dios había establecido, cómo la sombra venía hablando, cómo la sombra venía dando testimonio de la salvación que Dios establecería en los postreros días. Que Juan vino en camino de justicia y Jesucristo vino por ese camino de justicia para recibir los pecados del mundo cuando fue bautizado en el río Jordán y llegar al Calvario y derramar su sangre. Ese es el camino de justicia, el tema principal aquí de la en el cual Jesucristo está dialogando, está hablando, está compartiendo. ¿A quiénes? A aquellos que tienen la Biblia, aquellos que tienen la palabra de Dios, pero sinceramente, y qué triste, en la palabra del Señor. Entonces, usted que tiene esta Biblia, usted que tiene la palabra de Dios, usted que dice que cree en Dios, ¿está vestido ya? ¿Ya tiene la vestimenta de bodas para esperar al esposo? ¿Ya está vestido con ese vestido de bodas para la fiesta? Leamos Mateo 22, del 1 al 14, que dice de la siguiente manera: parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿A quiénes les estaba hablando? Porque el tema aquí es la salvación, el tema aquí es la justicia de Dios, de cómo Dios ha solucionado el pecado del mundo. Ese es el tema principal de la Biblia. Y como Jesucristo quería que ellos puedan ser salvos, pues les hablaba de acuerdo a la palabra de Dios para que ellos puedan creer y aceptar lo que la Biblia estaba diciendo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas
su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decía a los convidados: he comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza, y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos llamad a las bodas. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. 11. Y entró el rey a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Realmente, el reino de los cielos, dice aquí el Señor, es semejante a estas bodas. Dice que hizo fiesta de bodas a su hijo. Este rey tenía ciertos invitados y los mandó a ver para que vinieran a las bodas. Pero ¿quiénes eran esos invitados? ¿De quiénes venimos hablando durante todos estos días que venimos compartiendo? ¿A quién les habló la a quienes les habló de los labradores malvados? ¿A quienes va dirigido esta parábola? ¿Con quienes está Jesucristo el camino de justicia por el cual vino Juan el Bautista? Y que él vino por ese camino de justicia para traer la salvación que Dios había preparado desde los tiempos antiguos. Mejor de lo que la ley venía hablando. ¿Para quiénes era esta parábola? Primeramente, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Jesucristo les ha dicho a ellos, la parábola de los dos hijos. Se les dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Él dijo: no quiero ir. Pero después arrepentido fue. ¿De quién está hablando ahí? De los pecadores, de los publicanos, de las rameras, que le Jesús, creyeron que Juan vino en camino de justicia y aceptaron la palabra de Dios, creyeron que Juan el Bautista era el representante de todos los pecadores para pasar los pecados del mundo a la cabeza de Jesucristo. Por eso que Mateo 3:15 Jesús le ha dicho a Juan el Bautista, o 3:13, conviene que cumplamos toda justicia. Verso 15, entonces le dejó. Entonces, ellos vinieron por el camino de la justicia, por el cual Dios había determinado de que de esa manera Dios había en el Antiguo Testamento. La sombra, ¿qué venía enseñando la sombra? ¿Qué venía diciendo la sombra? ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento?
cómo se daba la purificación, cómo se daba el perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Según el sistema de la ley, en el Antiguo Testamento, la salvación se daba, primero, se necesitaba un sumo sacerdote de la orden araónica. Segundo, se necesitaba que el pecador lleve un cordero sin defecto al cordero. Tercero, derramamiento de sangre. Esos tres requisitos era la justicia, la redención que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, a través de ese camino de justicia, Dios ha planeado traer la salvación en el Nuevo Testamento. Por eso que dice la palabra de Dios, hablando acerca de Juan el Bautista, San Marcos capítulo 1, del 1 al 2, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. ¿De qué mensajero está hablando? Está hablando de Juan el Bautista, que vino 6 meses antes para bautizar a Jesús, lo que el sistema de la ley exigía, para poner las manos en la cabeza de las ofrendas y como representante de los pecadores pasar los pecados del mundo a la cabeza de Jesucristo. Como sabemos, San Juan 1:29 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es el camino de la justicia. Por eso dice Mateo 5:17, Jesucristo ha dicho: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir. Entonces, Jesucristo y Juan el Bautista vinieron que Dios el Padre había establecido para traer la gracia, la salvación, la justicia, la redención de todos los pecados del mundo. Entonces, ese era el tema en la Biblia, ese era el tema principal desde Génesis hasta... Ese era el tema que Jesucristo venía tratando y compartiendo con quienes, con los principales sacerdotes, con los maestros, con los escribas, con los fariseos, con todo el pueblo judío. ¿Pero qué dice? Dijo al segundo hijo: ve a trabajar a mi viña. ¿Qué dijo? Sí, iré. Y no fue. En otras palabras, no creyó. No creyó en la palabra de Dios. No creyó que Juan vino en el camino de justicia para establecer. Exaltó ¿a quiénes? A los fariseos, a los publicanos, a los pecadores, a las rameras. Exaltó a todos los publicanos, pero al pueblo de Israel no creyó. Por eso dice: ¿no habéis oído la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quiénes eran los edificadores? El pueblo judío, los israelitas, los principales sacerdotes que tenían la Biblia y no aceptaban, tenían tanta justicia propia que no podían aceptar la justicia que Dios establecería para darnos la salvación y la redención de todos nuestros pecados. Cuando Jesús le dijo a aquel paralítico: tus pecados, ¿qué dijeron los principales sacerdotes? ¿Qué dijeron los judíos? ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacer eso. Entonces, nunca vieron que Jesucristo era Dios. Nunca vieron que Él es el que vino el camino de justicia para establecer la gracia de Dios, la salvación de Dios. Entonces, por eso que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a un rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y tenía invitados. ¿Para quiénes va dirigida esta otra parábola? Para los principales sacerdotes, para los israelitas, para los maestros, para todos los judíos. A ellos Jesucristo quiere convencerlos para que puedan entender la salvación. Pero ¿qué pasó? Sus corazones estaban tan endurecidos. ¿Por qué? Por su propia justicia. Eso ha sido el problema de los días de nuestro Señor Jesucristo y el problema en el día de los apóstoles
Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 10 del versículo 1 al 3, que dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por oración. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema de usted, estimado amigo. Entendamos que nosotros, para poder recibir la justicia de Dios, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Dejar nuestra propia justicia, dejar nuestras raíces religiosas y aceptar únicamente la palabra de Dios, como dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Solo aquellos que tenemos hambre, que dejamos nuestra justicia, podremos la justicia de Dios. Por eso dice que el reino de los cielos, semejante a un rey que hizo unas bodas para su hijo, preparó, mató los animales, iba a haber fiesta y mandó a buscar a quienes, a los invitados. Pero los invitados, ¿qué dijeron? No voy a poder, he comprado, tengo mis negocios. Mandó a ver a todos los que habían sido convidados. Decía a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Estimados amigos, ¿usted sabe lo que es esta invitación? Si a usted, el presidente de nuestro país, le invitara a una cena, ¿cómo iría? ¿Qué vestimentas usaría? Seguramente se pondría lo mejor. El mejor saco, zapatos nuevos, pantalón todo nuevo. Porque es el presidente que le ha invitado a una cena. Entonces usted está mirando, no ve la hora, qué hora llegue esa cena. Y se adelanta, y si es posible, llegó media hora antes, está dando vueltas alrededor para ser el primero y entrar a la cena. Entonces, buscamos la mejor ropa para vestirnos a esa. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos semejante es a un rey que preparó unas bodas para su hijo. ¿Y a quiénes ha invitado? ¿A quiénes ha invitado? A usted, a mí y a todo el mundo. Las invitaciones han salido. ¿Pero qué dijeron? No, tengo mis negocios, tengo mis ocupaciones, tengo mi ganado que he comprado y necesito ir a probarlo. ¿Creyeron? No han creído. Por eso que el tema aquí, vino Juan en camino de justicia y no le creyeron. Las rameras, publicanos, pecadores han creído. Entonces, cuando el Padre ha visto que sus siervos han venido y no han traído, se ha molestado, ha ido. ¿Qué hará? ¿Qué hará aquellos que fueron invitados? Como los labradores malvados.
como los labradores malvados, que vendrá su rey y los quitará, y los condenará y los destruirá. Entonces, dice el rey aquí en la palabra es Dios. Entonces dice, verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Se llenó, salió la invitación para todo el mundo. Usted también tiene esa invitación. Pero yo le hago una pregunta. ¿Está vestido de bodas? ¿Está el vestido de bodas para asistir a las bodas? Dios invitó a todo el mundo. Jesucristo, ¿a qué ha venido a este mundo? ¿Qué dice usted? ¿A qué ha venido Jesucristo a este mundo? ¿Para qué ha venido? En una ocasión estuve haciendo una conferencia en el BRAE para unos pastores. Habían como más de 50. Yo pregunté, pastores, ¿para qué ha venido Jesucristo a este mundo? Respondieron, Jesucristo ha venido para salvarnos de todos nuestros pecados. Ok, muy bien. Les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Les ha salvado? ¿Te ha salvado? Se miraban. Se hizo un silencio sepulcral unos a otros. Y de repente, después de un silencio, alguien dijo, sí, cuando Él venga por segunda vez, ahí nos salvará de todos nuestros pecados. ¿Qué le parece esa respuesta? Habían respondido la primera vez correctamente. Jesucristo ha venido a este mundo para salvarnos de los pecados. Pero cuando volví a preguntar, ¿les ha salvado? Ellos habían leído, lo que ellos tenían en su cabeza no se cumplía en su corazón. Mejor dicho, no creían en la palabra de Dios. Pero sí la habían estudiado. Sabían que Cristo viene por segunda vez. Sí sabían que Cristo ha venido para salvarnos de todos nuestros pecados. Pero en su corazón no eran creyentes. ¿Creían en la palabra de Dios? Pues así eran los principales sacerdotes. Así eran los escribas. Así eran ellos. Se sabían la Biblia. De memoria la tenían. Pero en sus corazones no la creyeron. Como aquellos orientales que vinieron de lejanas tierras, siendo guiados por la estrella, y preguntaron en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Cristo, y venimos a adorarle. ¿Dónde está? Herodes dijo, rey, yo soy el único rey acá. Llamó a los principales sacerdotes, ¿ha de nacer algún rey de los judíos entre ustedes? Sacaron la Biblia. Sí, acá dice, en Belén de Judea nacerá el que guiará y regirá a todo Israel. Herodes les dijo, sí, en Belén de Judea debe estar,
el rey que ustedes dicen que vienen a adorar. Vayan y cuando lo encuentren me vienen a avisar para también ir a adorarlo. Los principales sacerdotes se unieron a ellos, los siguieron, fueron con ellos también para adorar a Jesucristo, el Salvador del mundo. No, no fueron. ¿Por qué no fueron? Porque no eran creyentes. Solo la Biblia la tenían en su cabeza, pero no la creían en el corazón. Solo sabían la palabra de Dios carnalmente, literalmente, pero no creían en lo que Dios decía. Ese es el problema de los días de Jesús, el problema de los días del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos pastores en el BRAE, ¿cómo va a ser, le digo, pastores, que Cristo cuando venga por segunda vez les va a perdonar de todos los pecados? Así nos dice la Biblia. ¿Enseña eso? Sí, la Biblia dice que viene por segunda vez, pero Él no viene a perdonar. Él ya no viene a perdonar. ¿Por qué? Porque con relación al pecado, ya Él vino. Leamos un ratito. Hebreos capítulo 9. Vamos a ver si es cierto. Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Miren lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, Jesucristo viene por segunda vez, sí viene por segunda vez, pero Él ya no viene a perdonar pecados, Él ya no viene a ser bautizado, Él ya no viene a morir, Él ya no viene a resucitar, porque para eso vino la primera vez cuando vino en relación con el pecado. Por eso, realmente, usted que tiene la Biblia, usted que tiene tantas versiones de la palabra de Dios, pero a ninguna de las que tiene cree, solo tiene en la cabeza la palabra, pero en su corazón está tan lejos. ¿Qué distancia hay de la cabeza al corazón? Solo hay como una cuarta y media. Pero el corazón, si no ha creído en la palabra de Dios, hay un gran abismo en su corazón. Hay una gran profundidad. ¿Por qué? Porque no ha creído en lo que Dios ha hecho a través de su justicia. Ese era el tema principal aquí de la palabra de Dios. Ese era el tema principal. Vino Juan en camino de justicia y no le creyeron. ¿Quiénes le creyeron? Publicanos, rameras, pecadores le creyeron. Vino Jesús en el camino de justicia el Bautista para traer la salvación de todos los pecados, pasaron a la cabeza de Jesucristo en el río Jordán, pero ustedes no han creído. Entonces Cristo le dijo: ¿no habéis leído la piedra que desecharon los edificadores? La piedra principal del ángulo. Entonces, ¿para quién les va esta parábola? Esta parábola de las bodas del Cordero, que el rey que preparó las bodas del Cordero, para los principales sacerdotes. Entonces, se mandó la invitación para todo el mundo. El Padre invitó a todo el mundo. ¿Sabía usted que ahora el Padre ha hecho la invitación? Porque así como un hombre cometió el pecado y todo el mundo recibió el pecado,
Ahí usted no necesita creer. Ahí sencillamente Dios lo encerró. Dios lo encerró a todos. Dios envió a Jesucristo en su justicia. Jesucristo, ¿por cuántos pecadores ha muerto? Jesucristo, ¿por cuántos pecadores ha bajado al río Jordán? ¿Por cuántos pecadores ha resucitado? Dígame, ¿cuántos pecadores? Jesucristo ha sido bautizado como la ofrenda de todo pecado, como la ofrenda de todo el mundo. Juan el Bautista, representante de todo el mundo. Jesucristo, el Cordero de todo el mundo. Por eso Juan ha dicho, San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita del mundo. Entonces Jesucristo ha quitado el pecado del mundo. Mejor dicho, es la invitación de todo el mundo. Es la invitación de todo el mundo. Pero todo el mundo solo tiene esa invitación acá, en la cabeza, pero no en su corazón. Solo tiene esa invitación en la cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Evangelio del agua y el Espíritu, que es la justicia de Dios, que es la salvación que Dios nos ha dado, la escuchamos, porque así dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad. Primero, habiendo oído la palabra de verdad. Segundo, y habiendo creído. Ya escuchamos la palabra de Dios, ya entró a nuestro cerebro, ya la hemos... Hay que creerla. Hay que llevarla al corazón. Para creer la verdad de la justicia que Dios estableció. Que Juan el Bautista vino en camino de justicia, que Jesucristo vino por el camino de la justicia, para traer toda salvación. Entonces, realmente, acá, usted tiene la invitación, pero tiene el vestido de bodas. ¿Ya tiene el vestido de bodas para participar en las bodas del Cordero? Qué importante es realmente poder conseguir el vestido. Y mire, y ese vestido de bodas, también el mismo Rey, el mismo Padre, la mandó a confeccionar, la mandó a preparar. ¿Para qué? Para que nosotros, verdaderamente, los publicanos, los pecadores, podamos creer en el camino de justicia que vino Juan el Bautista, en el camino de justicia por el cual vino nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso el Señor, tienes que bautizarme, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, realmente, el vestido de bodas que el Padre ha preparado ha sido a través del camino de justicia que Jesucristo, como el Cordero de Dios, que Juan el Bautista, al bautizar a Jesús en el río Jordán, al poner los pecados de todo el mundo,
por los pecados del mundo. Entonces, es a través de esa vestimenta que nosotros podemos estar en pie delante de Dios, por ese vestido de justicia, por ese vestido de bodas que Dios ha preparado para nosotros. Por eso que publicanos y rameras creyeron, recibieron la salvación. Sus pecados fueron limpios, fueron por la justicia que Dios había establecido. Mejor dicho, recibieron la salvación de Dios. Aceptaron la justicia de nuestro Señor. Dice aquí, se llenó la fiesta, se llenó de muchos invitados. Y de repente salió el rey, dice, y entró el rey para ver a los, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Imaginemos por un momento. Todo el mundo está en el banquete y de repente sale el rey y se queda mirando fijamente a un hombre. ¿Qué habrá pensado ese hombre? Parece que le ha llamado la atención mi vestido, mi vestimenta. Parece que mi vestido le gusta al rey. Parece que mi zapato, mi pantalón, mi vestido, me parece que le gusta al rey. Pero no se dio cuenta que el rey se lo pidió y le dice, se le acerca, ¿por qué no estás vestido con el vestido que yo he preparado? ¿Por qué no tienes el vestido que yo mandé a preparar? El hombre, avergonzado, agachó la cabeza y llamó el padre. Dice que el padre a los que servían y dijo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados. ¿Sí? La invitación es para todo el mundo. La invitación es para todo el mundo. Pero pocos son los que están vestidos. Porque tiene la palabra de Dios en la cabeza. Tiene la palabra de Dios en su cabeza, pero no en su corazón. No han creído en su corazón. ¿Quiénes tenían la palabra de Dios en su cabeza y en su corazón? Publicanos, rameras y los pecadores. Porque ellos eran los que iban delante de ustedes. Ellos son los nosotros, porque vino Juan en camino de justicia y pecadores y publicanos y rameras le han creído. ¿Y ustedes? Son los edificadores que han desechado la piedra. La piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Entonces, realmente, usted que dice que tiene la invitación, sí, efectivamente, vino a este mundo a salvarnos de todos los pecados. ¿Pero le ha salvado realmente? ¿Cómo le ha salvado? Dígame, ¿cómo le ha salvado de sus pecados? ¿Solo porque usted diga que cree que Cristo derramó su cruz, eso es suficiente? ¿Solo porque usted dice creer que Cristo derramó su sangre y que en su sangre ahí le limpió? Pues ahí le dice que el que hable conforme a la palabra.
noticia de la gracia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu, como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:3, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras significa conforme a la ley, conforme a la sombra. Entonces, quiere decir que nuestra fe, que el testimonio de nuestra fe, que el fundamento de nuestra salvación está en lo que Cristo vino a realizar por mano de Juan el Bautista, que vino en camino de justicia, que Jesucristo bajó al río Jordán por mano de Juan el Bautista, para que se cumpla toda. Ese es el vestido que Dios ha preparado. Es el vestido de bodas en el cual Dios quiere que todo el mundo podamos estar vestidos con esa vestimenta y poder estar un día en la fiesta de bodas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente, si usted no tiene ese vestido de bodas en su corazón, aunque tenga la invitación, usted será atado de mano y será arrojado. ¿A dónde? Al infierno. Será arrojado al infierno por no tener el vestido de bodas. ¿Qué es tener el vestido de bodas? Es creer que en el bautismo que Juan realizó a Jesucristo, se cargó con todos mis pecados, llegó al Calvario, los pagó con su sangre, murió y resucitó al tercer día. Esas obras de justicia es el vestido de bodas en el cual Dios ha preparado para todo el mundo, podamos estar vestidos y presentarnos un día delante del Salvador. Por eso dice que el Señor viene por segunda vez, pero Él ya no pecados, porque con relación al pecado vino la primera vez, fue bautizado por Juan el Bautista, se presentó como el Cordero, el pecado del mundo pasó sobre su cabeza. En relación al pecado, llegó al Calvario, derramó su sangre, el pecado, murió y resucitó. Pero cuando venga por segunda vez, Él ya no va a venir con relación al pecado. Él ahora va a venir a llevar, a buscar a los que han creído, a los que tienen la vestimenta de bodas. Para los que tienen el vestido de bodas, por el cual estamos listos y preparados para la fiesta de bodas cuando venga nuestro Jesucristo a este mundo. Por eso que dice la palabra: y vio allí a uno entre los invitados que no tenía vestido de boda. ¿Qué tenía? Solo su propia justicia. En otras palabras, tenía el falso evangelio, mas no tenía el verdadero vestido que Jesucristo ha dejado en este mundo. Sí, usted piensa, porque tiene la invitación, porque dice que usted piensa que tiene el vestido de bodas. No, no es suficiente. Usted piensa que porque dejó de robar, dejó de tomar, dejó de fumar, ¿eso es vestido de bodas? Usted piensa que porque echa fuera demonios, porque habla en lenguas, porque profetiza, porque hace milagros en el nombre de Jesús, ¿eso es suficiente? No. Realmente el tema principal aquí de la palabra de Dios es que Jesucristo vino en camino de justicia y ustedes no han creído.
Juan el Bautista vino en camino de justicia para bautizar a Jesús. Publicanos y rameras han creído en el Evangelio del agua y el Espíritu. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, que en tu nombre echamos fuera demonios, muchos milagros? Entonces, esta gente, ¿qué le dirá al Señor? ¿Cuál es el vestido que ellos piensan que Dios los va a participar de las bodas del Cordero? Ellos, porque mencionan el nombre del Señor, porque dicen que Cristo ha venido a este mundo para salvarnos de todos nuestros pecados, porque echan demonios, profetizan, hacen milagros en el nombre de Jesús, piensan que estarán un día en la presencia de mi Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Las Santas Escrituras dicen: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenían la invitación, decían creerle a Dios, pero no tenían el vestido de bodas, porque no creían. Eran como los pastores que creían que Cristo vino, en su corazón no se cumplía la palabra. Cuando venga por segunda vez, ahí nos salvará y nos perdonará. Así decían ellos. Entonces, realmente habrá mucha gente que dirá en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos en lenguas. ¿Pero qué dice? No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué son hacedores de maldad? Porque nunca han creído en la justicia que Dios había establecido. Nunca han creído, mejor dicho, los principales sacerdotes de los tiempos del año 2020. Usted, amigo, sí, usted es el principal sacerdote de este tiempo. Usted que dice que porque lee solo con su cabeza, pero no se cumple en su corazón, porque no ha creído en la justicia de Dios. Entonces, realmente vino Juan en camino de justicia y publicanos y pecadores le creyeron. Vino Jesucristo por ese camino de justicia y creyeron. Entonces, publicanos y pecadores y rameras han creído en el camino de la justicia. Porque ese es el tema principal de la salvación, que Dios a traer la salvación, a quitarnos de todos los pecados, a limpiarnos y dejarnos limpios de todo pecado del mundo. Ese es el camino de la justicia, por el cual estaremos en la presencia de nuestro Dios. Pero mucha gente le va a reclamar a Dios en ese día. Aquí dice, ellos le reclamarán: Señor, Señor, nosotros no merecemos estar aquí en las tinieblas, porque nosotros hemos hecho muchos milagros en tu nombre. En tu nombre hemos profetizado. En tu nombre demonios. ¿Eso es suficiente?
No, estimado amigo. Eso no es el tema principal de la Biblia. El tema principal de la Biblia es la salvación, el perdón de los pecados. Si usted no tiene ese vestido de bodas en su corazón, pues no está preparado. Solo tiene un falso evangelio, tiene un pseudo evangelio en su corazón, tiene una falsa fe. Porque tener la verdadera fe es poder estar vestido con esa vestimenta de bodas, que estamos listos para partir con nuestro Señor, que estamos listos para encontrarnos con nuestro Salvador, estamos listos para entrar a las bodas del Cordero de Dios. Realmente, ¿usted cree que echar fuera demonios es la vestimenta para estar delante de las bodas del Cordero? ¿Usted cree que profetizar, hablar en lenguas es el vestido para estar con nuestro Padre? Si usted cree eso, está equivocado. Está muy equivocado. Y necesita nacer de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu. Necesita encontrar, necesita creer el camino de la justicia que Dios ha trazado para darnos la salvación de todos los pecados. Por eso vino Juan el Bautista en camino de justicia y ustedes no le creyeron, pero los publicanos, pecadores y rameras, entonces ellos sí tienen el vestido de bodas. Por eso ellos han nacido de nuevo, ellos han creído en el camino de la justicia. ¿Y usted? ¿Cuál es el camino de la justicia de Dios para usted? ¿Cuál es el camino de justicia? No, pero yo echo fuera demonios en el nombre de Jesús. Profetizo, hablo lenguas. Así hable como un angelito. Así hable lenguas angelicales. La misma Biblia dice, 1 Corintios capítulo 13, si hablase lenguas humanas, significa si no tengo el evangelio, si no tengo la justicia de Dios, porque no está hablando de nuestro amor propio de nosotros como seres humanos, porque nosotros los seres humanos amamos mientras somos amados. Pero si vemos un vestigio de odio, vamos a hacer lo mismo. Pero lo que dice en 1 Corintios capítulo 13 es la preeminencia de la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia, la salvación de Dios. Entonces, si hablo lenguas humanas o angelicales, tengo amor. Mejor dicho, y no tengo el evangelio de la justicia de Dios, y no he nacido por el evangelio del agua y el espíritu, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque no está saliendo el vestido de la justicia de Dios. Usted no tiene el vestido para la boda del Cordero. Realmente necesita usted tener el vestido de bodas. Necesita usted tener este vestido de bodas. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo consiguieron los publicanos, pecadores y rameras? ¿Cómo lo consiguieron? Llorando por sus pecados, arrepintiendo, haciendo oraciones de penitencia. ¿Cómo lo consiguieron ellos? No, creyeron el camino de la justicia. Lo que Juan el Bautista vino por el camino de la justicia, Jesucristo vino en ese pecadores, publicanos y rameras han creído en esa justicia. Estimados amigos, mediten. Escudriñen si esto es la palabra de Dios. Analice. Realmente inquirí, dice la Biblia. Inquirí en las Escrituras.
continuando con este tema de la vestimenta de bodas. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana a la misma hora. Bendiciones. Shalom.